Hola, A2Dos, amantes de los misterios y las historias que desafían el tiempo. Hoy vamos a viajar juntos a la costa norte de la República Dominicana, a la hermosa ciudad de Puerto Plata, también conocida como la novia del Atlántico. Pero no vamos a hablar de sus playas paradisíacas ni de su famoso teleférico. Hoy nos adentraremos en el corazón de la ciudad, en una estructura que miles de personas cruzan cada día sin conocer el oscuro y fascinante secreto que esconde el túnel de Puerto Plata. ¿Alguna vez te has preguntado qué historias guardan las paredes de los lugares que frecuentamos? Este túnel, que conecta el malecón con la parte este de la ciudad, es mucho más que una simple obra de ingeniería. Es un portal a un pasado lleno de intrigas, poder y, según cuentan, fenómenos que escapan a nuestra comprensión. Prepárense, porque vamos a desenterrar una leyenda que ha permanecido en las sombras durante décadas. Para entender el secreto del túnel, primero debemos retroceder en el tiempo, a la era de uno de los dictadores más notorios de América Latina, a Rafael Leónidas Trujillo. Durante sus 31 años en el poder, Trujillo no solo controló el país con mano de hierro, sino que también dejó su huella en la infraestructura de la nación. Muchas de sus construcciones, sin embargo, no eran solo para el progreso, tenían propósitos ocultos, y el túnel de Puerto Plata no fue la excepción. La construcción del túnel comenzó en la década de 1950 oficialmente. El propósito era mejorar el flujo del tráfico y modernizar la ciudad, un proyecto emblemático para la región. Miles de trabajadores, muchos de ellos prisioneros políticos, fueron obligados a trabajar en condiciones inhumanas, picando la dura roca de la loma que separa el centro de la ciudad de sus barrios orientales. El sudor y el sufrimiento de estos hombres quedaron impregnados en cada centímetro de esta estructura. Pero la historia oficial, como suele ocurrir, solo cuenta una parte de la verdad. El verdadero propósito del túnel, según las leyendas y los testimonios que han pasado de generación en generación, era mucho más siniestro. Se dice que Trujillo, obsesionado con el poder y la seguridad, ordenó la construcción de una red de pasadizos secretos y búnkeres por todo el país. Y el túnel de Puerto Plata era una pieza clave en este macabro rompecabezas. Los ancianos de la zona, con la voz baja y la mirada perdida en el recuerdo, cuentan que dentro del túnel principal se construyeron cámaras secretas y pasadizos que conducían a instalaciones militares y, lo que es más escalofriante, a centros de tortura. Imaginen la escena mientras en la superficie la vida seguía su curso aparente de normalidad. Bajo tierra, en la oscuridad perpetua, se decidía el destino de aquellos que osaban oponerse al régimen. Uno de los rumores más persistentes habla de una puerta de acero, camuflada perfectamente con la pared rocosa del túnel, casi imposible de detectar para el ojo no entrenado. Esta puerta sería la entrada a un complejo subterráneo. Se dice que, durante la dictadura, vehículos negros sin matrícula entraban al túnel en mitad de la noche y se detenían en un punto exacto. La puerta se abría, el vehículo desaparecía en las entrañas de la tierra y luego la puerta se cerraba sin dejar rastro alguno. ¿Qué ocurría detrás de esa puerta? Las historias son desgarradoras. Se habla de celdas frías y húmedas, de interrogatorios brutales y de un silencio solo roto por los gritos de los prisioneros. Se cuenta que muchos de los desaparecidos de la época encontraron su fin en ese laberinto subterráneo, sus cuerpos jamás recuperados, sus almas atrapadas para siempre en la oscuridad. Y es aquí donde la historia se entrelaza con lo paranormal, porque una vez que la dictadura cayó en 1961, el túnel quedó como un
monumento silencioso de una era oscura. Los pasadizos secretos, si es que realmente existieron, fueron sellados o simplemente olvidados. Pero, ¿se puede sellar el dolor? ¿Se puede olvidar el sufrimiento? Conductores que atraviesan el túnel tarde en la noche han reportado experiencias inexplicables. Hablan de una caída brusca de la temperatura al entrar, incluso en las noches más cálidas del Caribe. Otros juran haber escuchado susurros y lamentos que parecen emanar de las propias paredes de roca. Algunos incluso, pues han visto figuras sombrías, siluetas humanas que aparecen y desaparecen en el rabillo del ojo, reflejadas por un instante en el espejo o retrovisor. Una de las historias más conocidas es la del hombre del sombrero. Varios testigos afirman haber visto la figura de un hombre alto, vestido con un traje antiguo y un sombrero de ala ancha, parado en medio del túnel. Cuando el conductor frena bruscamente para no atropellarlo, la figura se desvanece en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Podría ser el espíritu de un antiguo agente de la policía secreta de Trujillo, el temido Sim, todavía vigilando su puesto, o quizás el alma en pena de una de sus víctimas. También hay relatos sobre apariciones de mujeres llorando, buscando desesperadamente a sus esposos o hijos desaparecidos. Se dice que sus lamentos son tan reales y desgarradores que algunos conductores han tenido que detenerse al salir del túnel, con el corazón acelerado y la piel de gallina, convencidos de haber presenciado una tragedia real. Pero, ¿hay alguna evidencia física que respalde estas leyendas? Aquí es donde el misterio se hace más profundo. A lo largo de los años ha habido varios intentos, tanto oficiales como extraoficiales, de encontrar estas supuestas cámaras secretas. Equipos con georradares han escaneado las paredes del túnel, y algunos informes no concluyentes han sugerido la existencia de anomalías o vacíos detrás de la estructura de hormigón y roca. Sin embargo, nunca se ha realizado una excavación a gran escala. Algunos ingenieros argumentan que estas anomalías podrían ser simplemente formaciones geológicas naturales o bolsas de aire atrapadas durante la construcción, pero para los creyentes en la leyenda es la prueba irrefutable de que algo se esconde allí. ¿Por qué las autoridades nunca han investigado a fondo? ¿Es por el costo y la complejidad de la operación? ¿O es por miedo a lo que podrían encontrar? Quizás hay verdades que es mejor dejar enterradas. Un testimonio fascinante proviene de un hombre cuyo abuelo trabajó en la construcción del túnel. Según él, su abuelo siempre le contó que había secciones del trabajo que se realizaban en el más absoluto secreto. Un pequeño grupo de trabajadores de confianza era llevado a ciertas áreas por la noche. Bajo la estricta vigilancia de militares, no se les permitía hablar entre ellos y se les advertía, bajo amenaza de muerte, que nunca revelaran lo que veían. Su abuelo nunca supo con certeza que estaban construyendo, pero siempre tuvo la sospecha de que no era parte del túnel principal. Describía la construcción de pasillos estrechos y habitaciones sin ventanas que no parecían tener ninguna función vial. Esta historia, transmitida en el seno de una familia, le da un peso humano y creíble a la leyenda. No es solo un cuento de fantasmas, sino el eco de un trauma real, de un miedo que silenció a toda una generación. El túnel de Puerto Plata no es solo una estructura de hormigón y roca, es un monumento al miedo y a la resistencia. Hoy en día, el túnel ha sido remodelado. Tiene una iluminación moderna y murales coloridos que representan la cultura y la belleza de Puerto Plata.
Es un intento de darle una nueva cara, de borrar las sombras del pasado con la luz del presente. Pero para aquellos que conocen la historia, cada vez que lo cruzan, no pueden evitar sentir un escalofrío. No pueden evitar pensar en las almas que, según la leyenda, todavía vagan por su interior, atrapadas entre dos mundos. El túnel se ha convertido en un personaje más de la ciudad. Un guardián silencioso de secretos inconfesables. Es un recordatorio de que la historia, por mucho que intentemos ocultarla o redecorarla, siempre encuentra la manera de hacerse escuchar, ya sea a través de documentos olvidados, testimonios susurrados o, como en este caso, a través de ecos fantasmales en la oscuridad de un túnel. La próxima vez que visites Puerto Plata, o si vives allí, cuando cruces el túnel, tómate un momento, baja un poco la velocidad, mira las paredes, siente la atmósfera. Quizás no veas ni escuches nada fuera de lo común, o quizás, solo quizás, puedas percibir ese cambio de temperatura, escuchar un susurro lejano o ver una sombra fugaz. Sea lo que sea, estarás cruzando mucho más que un túnel. Estarás atravesando un capítulo oscuro y fascinante de la historia dominicana. El secreto del túnel de Puerto Plata sigue oculto, esperando quizás a que alguien con el valor suficiente decida buscar la verdad sin importar las consecuencias. Hasta entonces, seguirá siendo una leyenda, un misterio que alimenta la imaginación y nos recuerda que, a veces, los lugares más cotidianos esconden las historias más extraordinarias. Gracias por acompañarme en este viaje a lo más profundo del misterio. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Y cuéntame en los comentarios, ¿conocías esta leyenda? ¿Has tenido alguna experiencia extraña en el túnel de Puerto Plata? Me encantará leerte. Hasta la próxima.